Hola, soy Ariadna Estellés de Brián de la Falla Avenida Borja Soto Joaquín Ballester y Reus. Tengo 24 años y actualmente trabajo como maestra en una escuela infantil. Mi tiempo libre pues lo dedico a mi familia, a la Falla y a mi pueblo que está en Teruel, Mosqueruela. Paso mucho tiempo allí. Yo soy fallera desde que nací, toda mi familia ha sido fallera de nuestra Falla. Siempre he sido fallera. Y desde que pasé a mayores, pues he sido directiva también, infantiles, juveniles, ahora actualmente en festejos. Y nada, pues llevo las fallas y sobre todo mi falla muy metidos. Pues cuando escuché mi nombre fue algo increíble. Yo solo escuché mi nombre, no escuché ni mis apellidos siquiera, vi a todas mis compañeras abalanzarse sobre mí. Fue algo muy bonito, muy especial ver toda mi gente. La verdad es que fue todo un regalo muy emocionante y me sentí muy feliz. Vale, los actos que más me gustan de las fallas, pues sin duda es la ofrenda, creo que es muy especial y muy bonita, que todos los falleros vivimos con mucha emoción. De mi falla me quedaría, pues por ejemplo, con la proclamación, que es un acto que hacen muy bonito, y bueno, con la Semana Fallera sin duda me quedaría también. Pues mis artistas falleros, este año ha plantado Pepe y Artur Badía, la falla infantil, y pues me han encantado, creo que lo hacen muy especial, son muy cercanos, hacen un gran trabajo y pues me quedaría con ellos. Yo considero que las redes sociales son muy importantes para las fallas, pues para darnos a conocer más allá de España, en todo el mundo. Creo que son muy importantes para informar, para darnos a conocer. Entonces yo creo que son muy importantes y hacen una gran labor. Pues la indumentaria valenciana me encanta. Este año he tenido la suerte de poder hacerme 4 trajes. Una amiga de mi madre que me cose, Carmen Expósito, lo hace muy bien, me he sentido como en casa siempre. Además, he podido vivir muy de cerca pues todo el proceso de la indumentaria, entonces estoy muy contenta. Y pues por ejemplo los colores, una anécdota, yo siempre he pensado que mi color como fallera mayor sería el beige y luego viendo telas, viendo los colores, me encantó el morado y pues el morado ha sido sin duda el color del 2024. Las falleras mayores de Valencia referentes, pues tirando un poco para casa diré Laura Mengo, creo que es una chica muy cercana, muy familiar, muy elegante, que ha sabido demostrar el amor que tiene hacia las fallas y pues me quedaría con ella. A mí me gustaría ser fallera mayor de Valencia porque siento el amor de las fallas, de Valencia sobre todo. Creo que soy una chica muy cercana, que le gusta aprender de cada cosa que hace. Creo que sería un regalo y todo un privilegio, además de una responsabilidad. Entonces, pues eso.